El siguiente programa fue financiado por el Fondart Convocatoria 2021. Llegó el momento de encender los flash, ajustar los obturadores, hacer foco en lo más destacado de la fotografía nacional e internacional. Aquí comienza Pie de Foto, un programa con lo más destacado de la fotografía nacional y mundial. Con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de Foto por Viña FM y todas sus plataformas digitales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Pie de Foto, programa especializado en fotografía y, como ya lo decía ahí, la presentación financiada por el Fondart Regional, año 2021. Estamos a día martes 29 de junio, es nuestra cuarta emisión ya, no, quinto programa me parece, ¿sí? Bueno, Jorge Villa, que es mi compañero, me va a dilucidar si es nuestro cuarto o quinto programa. ¿Cómo está, Jorge Villa? Muy bien, Cristian Soto, con mucho frío, una sensación térmica como si estuviéramos en un iglú. Creo que es una sensación compartida por todo el mundo. Y claro, este es nuestro quinto programa. También cumplimos otro ciclo. Hemos ya pasado el primer mes y también nos ponemos en total sincronía con el solsticio de invierno, la llegada, el año nuevo, como dicen algunas personas de los pueblos originarios, etcétera. Así que bueno, empecemos nuestro ciclo número 5. Sí, y además con muchos cambios también, porque esta semana ya asumen nuevas alcaldías también a lo largo de todo el país, lo que es bien importante y sobre todo acá en la región también bien significativo, ¿no? Porque hay hartos cambios. Desearle la suerte obviamente a todas las autoridades y representantes que toman ahí el poder para llevar adelante sus comunas. Jorge Villa, el día de hoy tenemos un gran programa porque junto con nuestras secciones habituales, que son las fotomérides de Jorge Villa, que ya nos va a contar de qué es lo que se trata el día de hoy, y también nuestras noticias y panoramas, obviamente tenemos al inicio a un gran invitado. ¿Quieres presentarlo tú, Jorge Villa? Sí, por supuesto. Perfecto. Se trata, bueno, vamos, antes de crear preámbulos, se trata de don Manuel Opazo. Fotógrafo, docente, cineasta, un referente del Fotocine Club Valparaíso y también por lo mismo de la Federación Chilena de Fotografía. Bueno, él nace en la década del 40 y ahora está lanzando un libro que recopila 5 décadas de carrera. Entonces, así como nosotros estamos cerrando o abriendo este otro ciclo de quinto programa, el segundo mes, para nosotros también es súper significativo también tomar un libro que cubre una línea de tiempo, la corta en 5 décadas. Es un repaso increíble. Vamos a hacer un repaso con Opazo, si me permiten. Así que damos la bienvenida a don Manuel Opazo. Don Manuel, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido a este programa que, bueno, como le comentó Jorge, seguramente es un programa dedicado a la fotografía y vamos a tratar de, como también lo comentaba Jorge, de resumir esta vasta, digamos, y extensa carrera fotográfica que usted tiene y que próximamente va a tener su corolario, digamos, porque se va a lanzar un gran libro, ¿no? Va a ser un lanzamiento. Ahí está, mire, ahí está Jorge mostrando el libro. Manuel Opazo, recorrido por su obra fotográfica a través de 5 décadas. Así es. Manuel, sí. Vamos a llegar seguramente, y así espero, a comentar este libro, pero una pregunta inicial, digamos, hacerle como un pequeño daño al pastelito ahí, contar cómo nace también este libro, digamos, cómo, cuál es la
digamos, la gestión que se hizo detrás de este libro, por qué el interés de editarlo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito sobre ello. Bien. Muchos de los alumnos que tuve durante mis tiempos en las universidades, me hice de muy buenos alumnos y que luego pasaron a ser muy buenos amigos. Entonces, muchos de ellos me decían, bueno, ¿y por qué no hace algo? Sabemos que tienes muchas fotos, ¿y por qué no juntarlas en un libro? Y bueno, al comienzo tenía ciertas dudas, me daba un poquito pudor hacerlo, pero después acepté y me pareció que no era malo tener una recopilación y una selección. Entonces ellos mismos ayudaron a hacer una curatoría y poder, digamos, seleccionar fotografías que pudieran ser interesantes y separarlas por décadas. Por eso que están separadas. Hay separatas, ¿no es cierto? Portadillas, sí, donde aparece cada una de las décadas. Entonces se ve un poco el paso del tiempo a través de las diferentes técnicas fotográficas que han ido pasando desde lo análogo que empecé yo hasta lo digital en la actualidad. ¿Ya? O sea, Manuel, entiendo entonces que tú no habías publicado tu obra en formato libro anteriormente, ¿no? Es la primera publicación de tu obra. Mira. No, o sea, yo he trabajado en muchos libros, pero nunca en nada propio. Mira, o sea, estamos ahí ante un gran material que prontamente... ¿Cuándo vamos a tener el lanzamiento oficial del libro, Manuel? El problema es que teníamos una idea original que, hablando con una persona que ustedes conocen, obviamente, don Jorge Salomó, sí, habíamos quedado que en marzo pasado iba a presentar una exposición en la Sala Villa, y la idea era ahí mismo, en ese momento, hacer el lanzamiento. Con este problema, todo se ha ido postergando, y yo creo que ya la exposición difícilmente pueda realizar. El libro lo estamos lanzando en paralelo a través de la web. ¿No? Perfecto. O sea, todo a través de soportes digitales mientras tanto, hasta que no... Mientras tanto, esperando ver qué pasa. Esperando ver qué pasa. Bien, pues, ya. Claro. Me saqué ahí el gustito de preguntarle al tiro por el libro, Manuel. Ahora vamos a hablar más de su carrera. Jorge Villa, por favor. Sí, bueno, 5 décadas también es como hacer una diferenciación o más bien un distingo, digamos, cuando se habla de la vieja escuela. Uno como que asocia la vieja escuela no solamente con lo análogo, de haber probado el rollo, de haberse clavado o perdido algún rollo ocupando alguna cámara Zenith, etcétera. Pero también la vieja escuela se refiere a una formación de vida, porque no es como actualmente uno espera, a uno le gusta la fotografía y llega a los 18 años y se mete a estudiar fotografía, sino que don Manuel parte como por un lado, por otro. Primero trabaja, tengo entendido, en una casa comercial respecto a fotografía, y como que la vida mismo lo encamina a, digamos, a estudiar y formalizar esta relación con la fotografía. Así que yo quisiera saber ese proceso que usted tuvo, digamos, de empezar su adultez y después dar este nuevo aire, digamos, al estudiar cine propiamente tal, la década de los 70. Claro. Ustedes mostraron ahí al comienzo una fotografía de Viña del Mar, por ahí por los años 50, 60, debe ser, ¿no? Está la plaza de Viña y está la esquina donde hoy está el banco español, creo, o sea, el Santander. Y ahí estaba el lado Casa Columbia, que era una casa fotográfica que pertenecía a personas familiares cercanos, donde hoy está el Cinearte, exactamente en el lugar donde está el Cinearte. Entonces, con el tiempo, empezaron a esa misma esquina. Al lado izquierdo, donde están los árboles tapando, ahí estaba Casa Columbia, ¿ya? Y lo que se ve en el centro es el Teatro Olimpo, donde íbamos a ver películas cuando niños, ¿ya? Allá al fondo se ve, ¿cómo se llama? Se ve el gasómetro de recreo, ¿no? Sí. Y en la calle Allegui, que es la que va por la derecha, ahí se cambió después, cuando empezaron a construir el edificio y demolieron todo ese sector, se corrió Casa Columbia hacia allá. Y ahí yo llegué a trabajar y estuve haciendo todo tipo de fotografías, pero a un nivel industrial. O sea, se hace mucha cantidad, pero fotografías ajenas, ¿ya? Que la gente manda a hacer rollo, a revelarlo, y se toman fotos candé, fotos de estudio, y empecé haciendo práctica. Después,
como tenía experiencia, me invitaron a participar en Forestier. Forestier fue una casa fotográfica muy grande que hubo en Valparaíso, donde trabajábamos un centenar de personas, y ahí estuve trabajando varios años a cargo de la sección profesionales, ¿ya? O sea, la gente que iba a comprar sus rollos de película, sus tambores de película, sus cajas de papel, porque todo el mundo hacía las fotos en su casa. Todos teníamos laboratorios en las casas. Y ahí conocí a la gente de los clubes fotográficos, que iban ahí, yo los atendía, y empecé a conocerlos a ellos, y me invitaron a participar en sus actividades. Y ahí yo me enamoré de la fotografía, porque me di cuenta que a través de la fotografía yo podía expresarme, y me di cuenta que era una disciplina artística importante. Y así fue como realmente me tomó este bichito, este verdadero vicio, y ya no pude parar más. Manuel, y ese cambio ya a hacer fotografía, en un inicio, ¿qué temáticas pudiste abordar o qué era lo que te interesó en un inicio de poder graficar a través de la fotografía? Ya, estábamos en una época muy importante. ¿Ya? En eso entonces eran los festivales de cine de Viña del Mar. ¿Ya? Me recuerdo haber estado en el primer festival, el día de la final, cuando Aldo Francia recibe el primer premio por sus paraguas en Francia, ¿ya? Sí. Una película cortita, ¿ya? Y bueno, entonces yo estaba muy entusiasmado en el cine, ¿ya? Yo quería hacer cine. Entonces, bueno, lamentablemente, bueno, ahí pasaron muchas cosas aquí en Chile el año 73 y no se hizo más cine, el cine se acabó, ¿ya? O lo acabaron. Entonces, en vista de que no podía hacerse nada de eso, yo empecé y me volqué a la fotografía, que era una cosa individual y que la podía hacer, y de ahí para adelante ya realmente me dediqué de lleno a ella. Uh-huh. Y en eso, ¿había alguna temática en particular que te gustó trabajar en ese inicio de la fotografía? Claro que sí. Valparaíso, mi amor, ¿no es cierto? La película de Aldo Francia, que era una película neorrealista. Estaba el neorrealismo francés, el italiano. Entonces, nosotros salíamos los fines de semana, los domingos, salíamos a recorrer los cerros de Valparaíso y a fotografiar la ciudad tal como es, la realidad. ¿Ya? Fue así como las primeras temáticas que las que estamos viendo en este momento, blanco y negro, son justamente de sectores, rincones del puerto. Y muchas veces lo hacíamos en materiales de alto contraste, como lo que se ve ahí, que es Codalit, que es solarizado, entonces produce unos efectos muy parecidos a lo que da el grabado, ¿ya? Y esa es la técnica que desarrollé un buen tiempo. Y en esa primera parte tuviste, no sé si de compañero o compañero de ruta, digamos, también a Norberto Salinas, ¿no? Fotógrafo de acá, de Quilpué. Yo conozco a Norberto, es una gran persona, y yo lo atendía como cliente Forestier. Él iba a comprar materiales y conversar yo, porque nos hicimos amigos. Yo hice muchas amistades en esa casa comercial porque la gente iba y a veces tenían tiempo y podíamos tener largas charlas sobre fotografía, sobre cine, sobre nuestras inquietudes. Mira. Exactamente. Qué bien. Coincidencias de la vida y bueno, todos somos compañeros de ruta de alguna otra forma. Siempre nos volvemos a encontrar. En cultura siempre es eso, no hay mucho cambio. Sí, hay una cosa como que llama la atención. Yo he revisado el libro, he visto, y es como entre una bendición y una maldición. Estando en la quinta región, uno no puede evitar, digamos, tener a Valparaíso como temática un libro. Por eso digo, es como una situación ambigua entre ser una bendición y una maldición. Claro, y de repente se vuelve como una dominante dentro de las temáticas. Pero no obstante, entiendo que su formación y más allá cuando ya usted forma parte del Fotocine Club, tiene una visión más documentalista, más social, y le toca justamente tener una visión social en un periodo de crisis económica, estamos también en dictadura, etcétera. En ese momento usted, ¿cómo era vista la fotografía? Sabemos que en Santiago la historia, esta cosa de la AFI, que eran como muy perseguidos los fotógrafos por el tema de las protestas. Acá en Valparaíso quizás no se dan tanto las protestas, pero en esa época, ¿cómo eran mirados los fotógrafos acá en la región?
Bueno, fue un periodo bastante complejo, difícil, ¿no? Nosotros tratamos una vez de revivir el club de Villa del Mar, estando en Fotocine Club Valparaíso, pero nos juntamos con gente de Villa y tratamos de revivirlo. Nuevamente hacer cine. Tratamos de filmar los permisos que había que pedir en su tiempo, que no nos dejaron. No pudimos seguir más ahí. Seguir solamente con la fotografía en forma un poco individual, porque era difícil lo colectivo. Claro. Bueno, ¿qué nos cuenta también de su experiencia de Fotocine Club? Finalmente, ¿cómo logra sostenerse en el tiempo? Siendo que venían como de una situación que era más cine que foto, y cómo se logran mantener en el tiempo estas individualidades, porque finalmente la única forma de sobrevivir en un momento de desconexión era con las individualidades, pero paradójicamente tiene una larga vida el Fotocine Club de Valparaíso. Claro. El año 73 y comienzo del 74, tratamos de que el club volviera a renacer, porque había sido arrasado. Y pusimos un aviso en el diario que decía: se cita reunión para liquidar Fotocine Club de Valparaíso. Llegó mucha gente a esa reunión y la gente dijeron: no puede ser, esto no es posible. Y bueno, decidimos entonces tomar, nosotros yo por lo menos estaba recién empezando, ¿ya? Empezamos a tomar diferentes responsabilidades, tomar diferentes cargos y echarlo a andar como fuera. Y así afortunadamente el club logró revivir. Así fue. Perfecto. Lo nombraste tú en términos de las dificultades que en ese tiempo representaba una asociación, digamos, ¿no? O asociarse o hacer cosas en común. Sin embargo, también de alguna forma ahí empezó a abrirse la posibilidad, o tal vez antes, no lo sé, ahí nos puedes relatar tú, respecto a algunas casas de estudio también que universidades, etcétera, en donde pudiste también comenzar a trabajar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese vínculo también. Ya. Algunas universidades, como la Universidad de Chile, donde yo trabajaba y me había formado en cierta manera también, había progresado muchísimo como universidad, llega un momento en que la dividen en muchas partes. Sale la Universidad de Playa Ancha por un lado, la Universidad de Valparaíso por otro, y así se forman decenas de universidades a partir de la universidad madre, que era la Universidad de Chile. Y ahí entonces aparece la Universidad de Valparaíso. Por otro lado, la Universidad de Villa del Mar también se formó en esos años. Se formaron un montón de universidades y se crearon carreras nuevas en algunos casos y otras carreras antiguas que empezaron a incorporar el ramo y la asignatura de fotografía. Por ejemplo, los periodistas, los diseñadores de todo tipo, de interiores, de gráfica, los diferentes diseñadores. Y fue así como yo tenía experiencia, me invitaron, me llamaron y me ofrecieron poder hacer docencia, ¿ya? Yo en el comienzo no me interesaba hacer docencia, pero me insistieron y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Y bueno, llegó un momento en que empecé a trabajar en varias universidades e institutos profesionales en forma simultánea, ¿ya? Formando profesionales. ¿Esos profesionales de qué área eran particularmente? Como dije, diseño, los diferentes diseños, porque hay muchos tipos de diseño, periodismo también, ¿ya? Claro. Y había también otras, por ejemplo, en la Universidad de Santa María hice clases a gente de ingeniería que buscaban tener algunas asignaturas libres que justamente les permitiera acercarse a actividades de tipo artístico, ¿no? Claro. Aquí en lo que están mostrando aquí, o estamos mostrando en imágenes, vemos una gama bien amplia, digamos, en términos temáticos, en términos de técnica. ¿Tú, Manuel, te consideras o te podrías guiar en algún
algún estilo fotográfico, digamos, o cómo te podrías a lo mejor tú, a lo mejor definir como fotógrafo? Es difícil de definirse. Lo que ocurre es que yo hacía tres actividades simultáneamente siempre. Por una parte estaba la docencia, donde con los alumnos hacíamos mucha experimentación, ¿ya? Perfecto. Siempre yo proponía experimentación y siempre estábamos haciendo cosas nuevas, tratando de ver qué ocurría, ¿ya? Con materiales, con técnicas, etcétera. Por otro lado, yo hacía trabajos profesionales, donde trabajaba haciendo fotografías periodistas casi nunca, fotografías profesionales, como fotografías de obras de arte, mucha fotografía aérea y fotografía industrial y publicitaria. Mucho trabajo de industria, mucho trabajo en procesos de producción industriales, ¿ya? Y bueno, eso hacía que yo andaba recorriendo y haciendo fotografías, por ejemplo, dentro del puerto de Valparaíso, que era una de mis especialidades, y me encontraba con cosas que yo las veía desde el punto de vista artístico, y hacía creaciones y hacía fotografías. Algunas personas, gerentes a veces de algunas empresas, me decían a mí, no tome eso que es muy feo, ¿cómo va a fotografiar óxidos? Y a mí lo que me llamaba la atención era justamente la belleza del color de los óxidos. Entonces, son diferentes formas de mirar un mismo objeto o la misma situación con dos ojos distintos, ¿eh? El ojo de un ingeniero, de un gerente, qué sé yo, o de una persona que busca una mirada creativa y más artística de lo que ahí está, ¿ya? En ese momento la fotografía era como siempre un ramo complementario. Y claro, dentro de la misma docencia, fotografía se empieza a impartir, sobre todo acá en Valparaíso. Pensemos que recién en los años 90, con la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, se generan como la especialidad de fotografía a nivel regional, empiezan a aparecer los primeros institutos y tienen como distintas cariz cada uno. O sea, actualmente quizás están un poco más uniformados en el sentido de propender como una fotografía artística, que ahora la mayoría de la gente son artistas que trabajan con la fotografía. Ya lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos con Gisela Munita, que ella es la encargada, digamos, de la cátedra de fotografía de la UPLA. Se va generando como un fenómeno que se va abriendo la fotografía. Hay una fotografía que es como más clásica, que va orientada como al aprendizaje de técnicas, a la observación, a un documentalismo experimental. De repente es extraño encontrarse la historia que como que pareciera que hubiese un quiebre en los años 90, que llega la democracia y aparecen por generación espontánea otro tipo de fotografía. En ese momento de los 90, ¿cómo vivió usted este cambio, digamos, que significó la transición? Bueno, es que me es un poco difícil decirlo, porque como yo estaba trabajando, como dije antes, en tres actividades simultáneamente, entonces no tenía mucho tiempo de detenerme y observar de una manera más pausada esto. Siempre iba un poco apurado, siempre un poco apurado contra el tiempo, tratando de avanzar en todos los aspectos, ¿ya? No había una visión tan... ¿eh? Claro. Le pregunto también porque usted está, o sea, ahí en la Universidad de Valparaíso también lleva la batuta en alguna medida con su concurso de arte joven, pero paradójicamente no tenía la especialidad de fotografía. En la misma época teníamos las críticas digamos, a nivel municipal, publicaba también este Caballero de la Estrella, pero que tampoco se criticaba fotografía, el señor Lastarria. Siempre era como pasada por alto la fotografía. Era como extraño, siendo que Valparaíso es una ciudad tan fotográfica, un referente a nivel internacional con Larraín, sobre todo ahora que está tan de moda citarlo. Es como extraño esa invisibilidad que tenía la fotografía en esa época.
claro, de a poco se fueron dando que el arte joven justamente tuvo la especialidad de fotografía, se fueron dando una serie de cosas, pero al parecer como que la fotografía todavía no, todavía es joven, por así decirlo de alguna forma. Claro. Sí, resulta que por motivos de mi trabajo, a mí me tocó fotografiar las de arte que hacía la Municipalidad del Paraíso durante años. Fotografía todas las obras y con eso ya el catálogo de las bienales. También fotografiar como trabajo profesional todos los primeros, no sé cuántos fueron de arte joven, ¿ya? Yo hacía de cada una de las obras, las reproducciones, y después tenía que llegar las obras premiadas para realizar los catálogos. Entonces, bastante cerca de lo que ahí estaba pasando, ¿ya? Participando directamente, aunque fuera de una manera profesional. Efectivamente, ustedes hablaban de la falta que hace que hayan críticas de fotografía. Pero yo tuve muy mala experiencia con los que criticaron fotografía, porque realmente muy perdidos, porque no sabían de fotografía, con la realidad, estaban totalmente perdidos, ¿ya? Y es lo que pasa cuando en un concurso de fotografía y hay jóvenes que no saben de foto y no conocen ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, esto no me gusta, esto parece un dibujo, y eso no parecerá un dibujo, pero es absolutamente esas imágenes en alto. Entonces, que las personas estén preparadas para poder buscar y para poder crear. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo creo que, bueno, lo que decía Jorge, lo que dice usted, Manuel, de alguna forma se hace necesario, y bueno, hace poco hubo un ejercicio bien interesante respecto a eso, algo concreto en realidad, que se hizo una escuela de crítica acá en la región, creo que a través de la Juguera Magazine. Se capacitó a mucha gente en términos de poder también ejercer digamos, un comentario crítico, un análisis también crítico de las diversas expresiones artísticas, porque yo creo, ahí es una visión súper personal, de que efectivamente hay una falta, digamos, de crítica en muchos aspectos, en muchas áreas expresivas, y es tan necesario, digamos, tener ese diálogo, digamos, ¿no? Digamos, esa retroalimentación de parte de gente que a lo mejor tenga la posibilidad de mirar distintas presentaciones, distintas obras, distintos trabajos, ¿no? Y en el ámbito de la fotografía, bueno, también, yo creo que, bueno, y eso pasa un poco, o tal vez porque, no sé, y aquí lo quiero linkear un poco hacia una pregunta, porque la fotografía también ha sufrido bastantes cambios en el último tiempo, ¿no? Y como usted comentó, que comenzó con el trabajo analógico y bueno, y obviamente ya tuvo que tomar las riendas hacia lo digital, etcétera, y también en ese cambio también muchas otras profesiones, igual hay una línea artística que también ocupa la fotografía no como con una técnica a lo mejor tan depurada en lo fotográfico, pero sí la ocupa como un mecanismo, un sistema de poder expresar algo distinto. No sé cómo ves, la pregunta es, ¿cómo ves tú este cambio, digamos, pasando también por esto analógico y digital, pero también el uso de la fotografía de una forma mucho más expresiva, ¿no? Claro. Yo realmente trabajé 35 años con solamente fotografía análoga, toda una vida. Y cuando empezó a aparecer lo digital, todos mirábamos con mucha sospecha y como que no creíamos, muchos, que esto iba a funcionar, que iba a resultar. Hasta que después tuvimos que aceptar de que el cambio se venía y irreversible. Entonces empezamos a usar las nuevas técnicas fotográficas. Incluso conozco a algunos de ellos que no se quisieron sumar y en el camino, ¿cierto? Que no quisieron aprender, ¿ya? Y bueno, claro. Efectivamente me tocó y fue difícil.
tuvimos que aprender de cero y reconocer nada eso de todo esto, de las técnicas digitales, pero me vi obligado a parar, experimentar y finalmente empezar a desarrollar esta nueva faceta. ¿Ya? Claro. Yo me acuerdo, como anécdota en realidad, Manuel, estuvimos juntos o coincidimos en una jornada de fotografía en el año 2005, creo que se hicieron ahí en el ex Consejo Nacional, actual ministerio, ahí en el ex edificio de Correo abajo, sí, en el Zócalo. Me acuerdo que ahí estaba usted y se generó un encuentro súper interesante que era como testimonio de la época también, ¿no? Que estábamos viviendo. Y donde un cabro más joven, presentó una fotografía como parte de su portafolio, y una fotografía, no sé si de ropa sucia o de ropa que se estaba lavando en una lavadora. Y creo que incluso tenía una tonalidad sepia. A usted no le gustó mucho y usted tomó la palabra y se generó ahí un diálogo muy interesante en términos de cómo se estaba utilizando la fotografía y con qué objetivo, digamos, ¿no? Porque la fotografía en sí, y yo le encontraba razón a usted, no tenía, digamos, un tratamiento desde lo fotográfico, la iluminación, etcétera, ¿no? Pero sí, desde esa fotografía, este chico elaboraba un discurso, digamos, artístico o expresivo, ¿no? No sé cómo ves esa... Sí, no sé... Creo acordarme de eso. Yo he tenido muchas oportunidades. Tengo puntos distintos a muchas personas que hacen fotografía en la actualidad. Una de ellas es que mucha gente tiene todo un discurso, un largo discurso, ¿ya? Nosotros aquí en Chile decimos que tiene mucha cháchara, ¿ya? O sea, tiene mucho contenido, digamos, en texto, pero no en imagen. Entonces yo pienso que la fotografía tiene que defenderse por sí sola. Entonces, son como digo, que dan grandes discursos de su imagen, pero yo encuentro que la fotografía la cobre, la encuentro que porque de gente, como éramos los fotoclubes, estoy hablando de hace un montón de años, es que a nosotros nos gustaba la fotografía impecable, ¿ya? Los videos son muy exigentes y el nivel, las fotografías tienen que ser técnicamente impecable, con una muy buena, o sea, una foto tiene que, para que pueda valer, tiene que tener una buena composición, ¿ya? Tiene que se llama que estar, tiene que expresar algo, tiene que impactar, tiene que producir un goce emocional a la persona que la ve, ¿ya? Tiene que, se llama que ser pura en el sentido. Entonces, no cualquier foto, no cualquiera a veces que son fotografías que son tomadas como al lote, como se toman las fotos ahora, muchas de ellas a raíz de lo viral, que se toman miles de fotos, pero tú empiezas a ver cuáles tienen calidad y cuáles valen realmente imagen fotográfica, te vas a encontrar con que son muy pocas las que cumplen eso, ¿no? Sí. Me queda claro porque me acordé ahí de esa anécdota en su tiempo y claro, obviamente tiene que ver con un mirar distinto el gesto fotográfico, digamos, ¿no? O sea, y para qué también se está utilizando. Jorge, iba a decir algo tú. Sí, claro, que también es un tema como a nivel transversal, o sea, esa es la fotografía de la cual venimos y a la cual vamos, como que quizás esto de los 90 plantea como un borronazo, como que ahora el tema es como ser el fotógrafo artista, trabajar con la fotografía como soporte, pero no respetar, digamos, los códigos mínimos de fotografía. Igual también es como relevante el momento de ver en la publicación, que en el fondo son 5 décadas. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente como que suelen aparecer cada cierto tiempo libros sobre Valparaíso, no sobre la trayectoria de un fotógrafo, sino que sobre Valparaíso y se vuelven a repetir como las mismas imágenes. Entonces, quizás los fotógrafos que vienen más adelante también vuelven a repetir los mismos clichés, digamos que a esta altura se convierten en clichés los puntos recurrentes, los comunes denominadores. Ya, pero es por un tema que no hay como una comunicación de las generaciones, no hay quizás un respeto, digamos,
No por nada, incluso nuestra generación habla de repente de los fotógrafos más antiguos como Riflero. Hay como bastantes como motes bien peyorativos para hablar de los fotógrafos más antiguos que existían. Estoy hablando incluso de los fotógrafos de matrimonio del año 20, 40 que eran clasificados como rifleros. No hay una historia, por ejemplo, y creo que todavía falta mucho de cultura, por ejemplo, esa área de la fotografía de matrimonio, que no se valorizan a sí mismos. O sea, la fotografía de matrimonio nace como negocio y muere en el momento que al fotógrafo le pagan, y no hay ninguna historia sobre aquello. Y yo lo que destaco del libro de Don Manuel es que justamente es una referencia para que los fotógrafos que vengan más adelante vean que ya hay temas que están como tomados, no voy a decir agotados, pero sí ya están realizados. Porque pasa que ahora hay publicaciones más actuales y se vuelven a repetir como las mismas imágenes. Entonces también, claro, ahora recién conocemos a Larraín, conocemos a otros fotógrafos que están detrás de Larraín, y es un momento como buscar otras cosas, pero no podemos buscar otras cosas o esa fotografía de la lavadora si no manejamos las referencias históricas mínimas, como por ejemplo lo que está presentando Don Manuel. Que si hay otros fotógrafos que ya lo hicieron, nosotros tenemos que rendir tributo a esos fotógrafos que están antes que nosotros, y de ahí construir, porque aquí pareciera que toda generación llega queriendo borrar a la anterior. Entonces es un poco ese, quizás un sentimiento muy personal mío, una apreciación muy mía, pero quisiera saber cuál es ese, digamos, cuál es la sensación de Don Manuel respecto a las nuevas generaciones, o cuál es la fotografía que se viene. Bueno, sí, una de las cosas que probablemente van a criticar del libro, uno se anticipa a lo que pueden decir, que efectivamente las temáticas están un poco mezcladas. Originalmente yo pensé como posibilidad de hacerlo por temáticas, ¿no es cierto? Por temas. Pero perdía la idea del desarrollo a través del tiempo. Entonces para mí era importante separar los años, ¿ya? Aun cuando pueden algunas antiguas ser mejores que algunas más de repente, puede ser. Pero la idea mía era poder separarlas justamente por el momento en que fueron hechas, ¿ya? Entonces, eso para mí era importante. Claro. Don Manuel, por ejemplo, ahora estamos viendo una fotografía que es un fotomontaje. Y lo importante, por ejemplo, no es valorar la fotografía, bueno, esto es solamente como imagen, sino que también hay que tener noción del romanticismo y lo que significaba hacer esos fotomontajes en una época análoga. Normalmente cuando no había Photoshop. Claro, cuando no había Photoshop, y en el fondo la visión actual es decir, pero eso se puede hacer. Y no es eso, o sea, la fotografía, digamos, que la evalúa como imagen, quiere decir que no ama la fotografía por fotografía. Entonces, claro, también se produce ahí como hay como un corte generacional, hay una generación que es más, creo yo, también esto es personal, que más propende como a la imagen que propiamente tal a la fotografía en sí. Entonces también como volvemos al mismo punto, creo yo que no hay mucho respeto, pero también es una responsabilidad de las generaciones anteriores, como lo que usted está haciendo, que lo hable, de sacar un libro, porque las generaciones anteriores tenían la noción de exposiciones. Exposición es una forma válida de mostrar el trabajo, pero no es permanente. Entonces el libro es la única forma de dialogar con las nuevas generaciones. O sea, por poner el caso, y se vuelve una referencia, un convidado de piedra, Sergio Larraín. O sea, Sergio Larraín, su carrera creo que hace 4 exposiciones, pero lo que recordamos de él son 4 libros que él logra editar, ¿ya? Entonces, o sea, es felicitarlo, porque en el fondo esto es lo que corresponde, digamos, con una responsabilidad histórica, don Manuel, y digamos, más allá de las federaciones o las organizaciones que normalmente se tratan entre sí de maestros, etcétera. Yo creo que lo que hace a un maestro justamente es esta responsabilidad con la historia. Así que, bueno, desde ya mis humildes felicitaciones de gente que viene después, por así decirlo, alumnos de la historia que ustedes construyeron. Así que a mí me emociona bastante, digamos, que tener un libro que en el fondo recapitule todo esto que estamos mencionando, porque en el fondo es nuestra historia.
a propósito de historia, yo quisiera, si me permiten, mencionarles algo. Nosotros en la Federación de Fotografía, ¿ya?, que agrupa los fotoclubes y a su vez está asociada a la Federación Internacional de Arte Fotográfico, que tiene más países que la ONU en todo el mundo que están asociados a ella, y realiza concursos internacionales, bienales, ¿no es cierto?, donde participan los fotógrafos de todos los países del mundo, ¿ya? Y son ¿cómo se llama?, exposiciones con un nivel de fotografía, pero altísimo, altísimo. Un autor enviar fotos y quedar seleccionado no es nada fácil, ¿ya? Entonces, existen gestiones, y en Chile la federación empezó en los años 60. Entonces hice un proyecto de investigación cuando yo estaba en la Universidad del Paraíso y como presidente de León, que consistió en reunir todas las fotografías premiadas en los salones de fotografía desde el año hasta la fecha, que son y algo de fotografías de 474 autores, donde está gran parte de los mayores y los mejores o más conocidos fotógrafos chilenos, partiendo por Bob Borovich y tantos otros. Entonces ese es un trabajo de investigación que reúne esas fotografías que están en la sello de la Universidad del Paraíso, están guardadas, y pues un trabajo, todo un estudio de la fotografía en 50 años, casualmente también, en Chile, fotos premiadas en salones nacionales de fotografía. Y eso está para el que quiera investigar y estudiar. Me parece muy interesante ese aporte, Manuel, y me sumo un poco también a las palabras de Jorge Villa en términos de cómo se tiene que de alguna forma repensar la fotografía a nivel local, si se quiere, ¿no? Y en términos de cómo las nuevas generaciones también deben ir buscando otros ejes temáticos, otras, bueno, tal vez técnicas, ¿no? Lo digital amplía mucho esas posibilidades, pero sobre todo en cómo desarrollamos finalmente el trabajo fotográfico, qué lugar va a ocupar la fotografía de aquí a una proyección de décadas, ¿no? No lo sabemos. Jorge Villa, yo así hago tú que viste el libro tienes el libro ahí de Manuel, ¿no? Lo tienes en tus manos, lo Así mostraste es. por ahí, ahí está. Es un libro que tiene digamos, veo que tiene varias páginas, ¿no? No sé si puedes mostrar qué cantidad de páginas tiene ahí para 150. resumir. 150 páginas. Y tiene 340 y tantas fotos. Yo me imagino de que obviamente hay muchas más fotografías, ¿no? Manuel, bueno, la pregunta básicamente ya entrando de lleno al tema del libro es que nos contabas que tenía cerca de 340 y algo imágenes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de selección, que me imagino que fue arduo para abarcar todas las décadas de trabajo. Me imagino que la decisión final de muchas de las imágenes fue tuya, o tal vez no, tal vez del equipo de editores. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, lo hicimos en equipo. Tuvimos bastante, porque con esta pandemia, como estar en las casas, podíamos entonces trabajar seleccionando fotografías, ¿ya? Entonces no fue tan difícil, ¿no? Perfecto. Una cosa que creo que es importante decirlo, que en cada una de las décadas, ¿no es cierto?, está la página de inicio de la década, ¿ya? Y en la portadilla, y ¿no es cierto?, una página de cada una de ellas, explicando más o menos qué pasaba en esa época, ¿ya? Cuáles eran las características de que se usaban y cómo cambiando. Por ejemplo, cuando las cámaras empezaron a cambiar desde las alemanas a las japonesas, que fueron inundando el mercado, y bueno, y los diferentes cambios que se van produciendo después con la aparición de las primeras Mavica cámaras digitales,
luego, junto con el cambio de siglo, ya la fotografía digital se masificó. Y eso está de alguna manera explicado en lo que creo que también es un aporte. Perfecto. O sea, hay una visión ahí también de la evolución de la fotografía hasta nuestros días, digamos, ¿no? Exacto. Perfecto. Jorge Villa. Nada, disfrutando acá el libro y claro, como dice don Manuel, un poco embelesado porque claro, uno hace un repaso también por las técnicas, cómo se avanzó y bueno, también aquí hay fotografías, habíamos dicho que el gran dictador de estar en la quinta región es Valparaíso, pero aquí también veo viajes al sur, por ahí unos paisajes como sospecho que son de la Antártida, por último Magallanes y una que otra foto digamos de Europa, ¿no? Sí, o sea, esto comprende más digamos, de Valparaíso, como decíamos, más que Chile propiamente tal, sino que también abarca otros viajes. ¿Hay alguna historia con esos viajes? ¿Lo hizo de turista o fueron algunos con un propósito fotográfico? Sí, bueno, hubo algunos viajes que fueron turísticos, pero también algunos de fotografía, ¿ya? Por ejemplo, me tocó en más de alguna oportunidad ir a la zona de Punta Arenas, invitado y financiado por el ENAP para hacer el concurso de fotografía a nivel nacional, ¿ya? Entonces, bueno, gracias a eso, a la fotografía y a los trabajos, he podido viajar mucho, ¿ya? Pero siempre está la parte turística que uno aprovecha también de hacer fotografía, yo digo por gusto, ¿no? Claro. Ciertamente. Y también se observan como técnicas, bueno, algunas solarizaciones, técnicas experimentales, procesos de virados, que actualmente como que las generaciones actuales como dicen, pero esto es un filtro. Y uno se acuerda como toda esa formación fotográfica de lo que significaba, digamos, trabajar un positivado de una diapositiva, ahí uno está observando como varios colores como que son reconocibles de técnica, no sé, uno siempre va a asociar el verde, los azules con Fuji, el rojo de Canon, en algunos lados y se logra rescatar a través del libro, que ese también es el trabajo del diseñador y de la imprenta, que estén esos tintes, digamos, claros que a uno los llevan a esa época. Más allá, uno quizás está pecando como de mirar mucho el pasado, como la generación actual, y que están todo como lo ven como filtros y no como procesos. Entonces, claro, aquí también está la cultura, digamos, del norte, algo de la tirana. Es como bien variado y claro, está más allá, digamos, de Valparaíso, parece que es una referencia insoslayable, siendo vecinos, habiendo trabajado, digamos, con la, digamos, la formación de otras generaciones. Es fácil, por así decirlo, tentarse y caer, o sea, y dejarse seducir por Valparaíso y su arquitectura, sus rincones, su búsqueda del punto de fuga. Pero también están otro tipo de fotografías, digamos, que contrastan un poco con eso y que nos dicen que hay más allá, hay otras musas más que Valparaíso en términos de fotografía. Quisiera también hacer una pregunta como de proyección. Le pregunté como por la diferencia de las generaciones, etcétera, de formación. ¿Cómo ve usted el futuro de la fotografía más adelante? Y le pregunto por tanto por la formación de nuevos fotógrafos. ¿Cuáles, digamos, si echáramos cartas sobre la mesa, jugáramos a leer el futuro, a leer la palma de la fotografía? ¿Cómo ve usted en el futuro la fotografía? Sí. La verdad que me cuesta bastante imaginarme, porque hoy día con las fotografías tomadas con cámaras celulares, yo encuentro que ya es el colmo. Yo soy enemigo absoluto de las famosos fotografías, ¿cómo se llama? Autofotografía, ¿cómo se llama esto? Las fotografías que se toman la gente. Las selfies. Las selfies. Yo nunca he tomado selfie y soy enemigo de las selfies, ¿ya? Porque los fotógrafos apretan, pero no piensan, no alcanzan siquiera a digerir un poquito qué es lo que hicieron. Y se toman fotos más encima ellos mismos, ¿ya? Y una actitud totalmente hedonista, individualista, egocentrista. Entonces yo, por lo menos, quiero la fotografía, aunque sea anticuado, me gusta la fotografía que hacíamos antes. Por ejemplo, nos amanecíamos, estábamos noche entera para hacer
hacer fotos. Por ejemplo, esas fotos que están al comienzo, que son alto contraste, nos costaba mucho hacerlas, nos demorábamos mucho en hacerlas, ¿ya? A veces días en hacer. Ahora ustedes pescan el computador, se meten a un Photoshop, por ejemplo, apretan un par de teclas y logran algo parecido. Y eso le encuentro que para mí, por lo menos, no me convence. Claro. ¿Ya? Manuel, sí, se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchas cosas que conversar contigo. Sin embargo, te queremos agradecer, obviamente, que nos hayas dedicado este tiempo, que hayas aceptado la invitación de participar en el programa Pie de Foto. Te deseamos mucho éxito también y ojalá un pronto lanzamiento físico y exposición, digamos, de tu libro, que es un recorrido, como dice ahí, por la obra fotográfica a través de 5 décadas. Te felicitamos también por este trabajo. Así que muchas gracias, Manuel, por acompañarnos el día de hoy aquí en Pie de Foto. Bien, muchas gracias. Bien. Un abrazo grande, Manuel. Estamos ahí en contacto para asistir, gracias. Ojalá pronto, presencialmente al lanzamiento de tu libro. Un abrazo grande. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Bien, pues estábamos ahí con Manuel Opazo, fotógrafo, quien estaba conmemorando en el fondo, con todo este contexto pandémico, estos 50 años resumidos de trayectoria, resumidos en su libro que tiene ahí Jorge Villa en su poder, que prontamente me lo va a prestar también, ¿no? Jorge no creo que se lo deje solamente para él, es algo que puede facilitarse. Eso crees tú, Cristian Soto. Jorge Villa, vamos a la música para volver con Fotomérides, ¿te parece? Me parece. Vamos a escuchar algo de rock y rock femenino. La agrupación que vamos a escuchar se llama Aurora Voraz. Es una banda de rock con formación femenina. Son de acá, de Quilpué, región de Valparaíso, Chile. Y este nuevo tema, que se llama Shock, fue lanzado el 21 de mayo del 2020, celebrando el aniversario número 12 de esta banda. Con ustedes, Aurora Voraz y Shock. Del letargo despierta el miedo.
Estamos presentando Pie de Foto por Viña FM, Frecuencia del Mar. Por Viña FM y sus multiplataformas estamos presentando Pie de Foto con la conducción de Jorge Villamoreno y Cristian Soto Silva. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Pie de Foto, en este martes 29 de junio, junto a todos ustedes, este quinto programa de Pie de Foto. Les recomendamos que nos sigan en redes sociales, @programa Pie de Foto, y también nos pueden visualizar ahí a través de las multiplataformas de Radio Viña FM 107.7 en el dial. Vamos a nuestra sección habitual, después de las entrevistas, que es Fotomérides, como ahí aparece en la presentación, junto al gran Jorge Villamoreno. Ahí está la imagen, nuestro emblema. Ahí, bueno, nosotros partimos en Facebook, en este grupo de investigación fotográfica y, como dijimos, de alfabetización fotográfica. Normalmente teníamos la lógica de anclarnos ahí, subirnos por el chorro, como dicen, de una sola fotografía para explicar alguna situación. En este caso, más que una fotografía, vamos a hablar de la efeméride del día lunes 28, que tiene que ver con la marcha de la diversidad o el Día de la Diversidad. En este caso vamos a hacer un recorrido de imágenes de varios autores que tienen que ver con qué generó, digamos, este Día de la Diversidad o de las minorías sexuales. ¿Ya? Esto tiene que ver con una protesta, más allá que con una fotografía que denuncie algo, sino que es toda una seguidilla de publicaciones en prensa. O sea, partamos con un contexto, digamos, en la década de los 50, los homosexuales, los y las gays, bueno, ahí la verdad hay varias terminologías actuales, ya a esta altura me pierdo. Pero, por ejemplo, en los años 50 en Estados Unidos, esto es un contexto que no es del chileno, sino que es norteamericano, habían leyes tan conservadoras como que a las mujeres les exigían salir con 3 prendas femeninas al menos, porque si no eran, digamos, eran sujetos de ser detenidas bajo conceptos tan absurdos como la suplantación, porque se les acusaba de suplantar un género que no era el de ellas. ¿Ya? O sea, esta es la década de los 50 y es como paradójico porque incluso la población negra en esa época tenía, después de la guerra civil de Estados Unidos, estaban protegidos por una serie de enmiendas, etcétera. Entonces, quienes estaban viviendo en este vacío legal eran todavía los homosexuales. ¿Ya? En los 60 tampoco había un grado de organización, sino que simplemente se asociaba, digamos, siempre estaba el tío soltero, digamos, esta imagen súper antigua, que se hablaba del tío soltero, pero no estaban visibilizados la comunidad gay y tampoco estaban organizados, pese a que ya por esa época en Los Ángeles se estaba organizando una sociedad en torno a la protección de los gays que normalmente eran avasallados, digamos, por las fuerzas policiales, ¿ya? Bajo esta noción de pegar con, voy a ocupar una figura un poco políticamente correcta, de pegar con la mano abierta, de ser debiluchos, de asociarlos como ser gay era un poco ser cobarde, de andar corriendo, escapando de los conflictos. Y esta imagen que se había creado en los medios y en todos lados de ridiculizarlos también, con portadas, con titulares, llega hasta un día 24 de junio de 1969, en que llegan a este bar, que era un bar gay, con público diverso, la policía a incautar, primero, a controlar a todos los que eran las personas que atendían, los bartenders, todos los funcionarios. Los llevan presos y confiscan todo el alcohol del bar, ¿ya? En esta época los bares gay no funcionaban como tales, sino que eran bares que bajo una razón, digamos, de pagar protección a las mafias, para que a su vez las mafias pagaran a la policía para que no fuera a, como se llamaba en esta época, reventar los locales, ¿ya? Y el 24 ocurre este arresto, esta redada, y finalmente ya para el día 28 ocurre otra redada. Y ahí justamente la gente ya como que ya está suficientemente ofuscada con todo lo que había sucedido dentro de la misma semana,
que comienzan a tirarle monedas a los policías, se empiezan a sublevar, se empiezan a ver como una diferencia de opiniones que pasan a las manos, y finalmente los policías retroceden del bar, se quedan afuera. Por ahí hay un amago de incendio en la entrada que es justamente contenido por el mismo público del bar. Y bueno, también como todos bares que se precie de tal, tenía su salida secreta, y por ahí empiezan a salir algunas personas del bar, dentro de los cuales también habían periodistas. Y de alguna forma empiezan como a cubrir esta noticia habiendo estado dentro, como clientes. No necesariamente eso significa que el hecho de ingresar al bar significa que tú eres gay o no, habían periodistas. Y esto empieza a tener como una cobertura dentro del minuto. Pues hay una diferencia de opiniones, vamos a llamarlo, de violencia. Ya los policías sacan sus macanas, no sé cuál será el nombre oficial del instrumento, y empiezan a golpear a la gente. Y ahí ya la gente como que está suficientemente cabreada, y empiezan a haber peleas. Y empiezan a dar la pelea. La gente que había huido por la entrada secreta, o sea, por la salida secreta de la seguridad, empiezan a llegar por el otro lado, y ocurre que el público empieza a rodear a los policías. Los policías retroceden, y bueno, finalmente ese día se dio una batahola que terminaron rotos todos los vidrios en cuadras alrededor de este bar que quedaba en el Greenwich Village, que esto es parte de uno de los 4 barrios de Nueva York, que es Manhattan, que es un barrio residencial. Y bueno, al otro día se podían observar ropas colgadas, digamos, de las luminarias, de las señaléticas de tránsito, e incluso algo que nosotros vemos en la actualidad, ropa colgada de los tendidos eléctricos, que está asociado en Chile ya con el tema de los delincuentes cuando han tenido un buen botín. Normalmente suben restos de la ropa de sus, digamos, asaltados, le tiran a los cables. En este caso quedaban ropa porque simplemente fue una batahola increíble en que la violencia no se midió de ninguno de los dos lados. A partir de este hecho empezaron todos los días a protestar la comunidad gay, y finalmente se logró hacer fuerza suficiente como para ya establecer de que el día 28 de junio iba a ser el día de la ciudad, en el fondo, de la no violencia policíaca contra la comunidad gay. Esa era la protesta, no era por derechos ni por visibilización, nada de eso, simplemente era una protesta para que no se ejerciera la violencia contra la comunidad gay. Y bueno, y esa es la celebración que nosotros tenemos hasta el día actual, y vamos, ya estamos como acostumbrados a esta sigla del LGBTI DG+. Cuesta aprenderse, ¿verdad? Sí, cuesta aprenderse. Si ya era difícil con LGBT, ya ahora se agregaron otras cuatro letras más. Así que bueno, eso ha sido un poco la fotomeria de hoy. Y también a nivel local, hoy día estamos súper locales, hablando con un autor porteño, ahora afincado en Reñaca. Vimos un video en que está el tema de las protestas sociales con imágenes exclusivamente Valparaíso. Y también sí, esta fotomeria también nos recuerda muchas otras cosas, Cristian. Esto también nos recuerda, no sé, a mí yo leía esta historia y me recordaba también que acá en Valparaíso hubo un incendio de esta discoteca gay, la Divine. Así es. Actualmente es homenajeada por una radio local que tiene ese nombre. Y fue como bien extraño, como esta cosa, como el incendio en la entrada. En el caso de la Divine hubo un incendio desde dentro, las declaraciones que se tomaron, toda la gente decía que había ocurrido algo dentro bien extraño, no se investigó del todo esta situación, y que en el fondo son como, para mí son señales, no sé, Cristian, cuál es tu opinión, pero en este caso como en el año 93 que ocurre este incendio, yo me acuerdo, yo estaba en segundo medio, y como que la talla del fin de semana era, uy, andáis pasado humo, así como para acusarle como que andaba en la fiesta, como que se ocupaban esas tallitas. Pero también tiene que ver con este freno que hubo, digamos, a cualquier posibilidad de destape en Chile. O sea, acá creo que se murieron como 20 personas, y nunca se supo. En ese momento la vergüenza era tal que nadie quería reconocer que se le había muerto un pariente en la discoteca gay Divine, que en el fondo es una discoteca, que se hagan show, etcétera, o que huelen plumas. Eso no significa que todo el que entra ahí está haciendo una declaración de principio.
¿ya? Entonces, ahí también hay un tema como de freno, y también me gustaría como enlazarlo un poco con lo que sería una efeméride del día 30 de junio, que es la fotografía de Spencer Tunick. Y cómo el cuerpo, y cómo ha habido otro amago digamos, de destape chileno que es absolutamente controlado por los medios. Este Spencer Tunick, que un buen chileno en pelota a 13.000 personas creo que llegaron, una cifra más o menos exorbitante. No recuerdo. Creo que eran como... Puede que sea, mira, con que hayan sido 2.000 personas ya es mucho para Chile. Sí. Pero fue más que eso. Entonces, como que hay toda creo yo, como que esto nos lleva a Chile, como no se ha dado esta noción de destape, sino que han sido controles, como pequeños chispazos. No sé, me acuerdo, Patricia Rivadeneira con la bandera chilena, desnuda con la bandera chilena en el Museo de Bellas Artes, las fiestas de Spandex que hacía Andrés Pérez, el director, y que finalmente es amenazado que si no para con estas fiestas él no se va a ganar ningún fondar. Es así de claro. Gracias, señor director. Pucha, siempre. Mira, ahí está Tunick. Contémoslo, pues, a ver. Sí, de lo último acá haga un cálculo de paño, como se hace en producción. Pero, claro, y son como estos pequeños como válvulas de escape, más que dejar que fluya, digamos, el destape chileno. Creo, no sé, la casa de vidrio. Claro. Que tiene que ver con una cosa mucho más, claro, como dices tú, anecdótica, este tipo de situaciones, más que con un reconocimiento propiamente tal de la diversidad o de las distintas diversidades sexuales, de género, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos frente, o sea, hoy en día incluso hay un candidato presidencial que no voy a nombrar, pero que está en contra del matrimonio igualitario. ¿Te fijas? Entonces, si bien es cierto, vivimos una época de profundos cambios, ha sido un cambio súper lento porque hay digamos, un aparato conservador dentro de nuestra sociedad chilena muy fuerte todavía. Hasta hace poco, el humor que se dirigía hacia, digamos, burlarse o reírse de los homosexuales y de otras altas, no estaba mal visto. O sea, eso cambió no más allá de a lo mejor hablamos de 10 años tal vez, cosa de que a lo mejor y previo a eso obviamente el humor estaba enfocado en ello. Obviamente vino toda una nueva camada de humoristas, hombres y mujeres, que pusieron el foco en otro digamos, en otro sujeto u objeto, digamos, básicamente de humor. Entonces, yo siento que efectivamente estamos hoy en día conmemorando, digamos, este día, digamos, especial, internacional, etcétera, pero con muchas deudas como sociedad, digamos, en Chile, ¿no? Insisto en ello, yo siento que hay un ala conservadora de nuestra sociedad muy fuerte que todavía es bien reacia a estos cambios. Lo hablábamos la otra vez, justo con algunos compañeros ahí del Diplomado de Gestión Cultural, donde ellos daban cuenta un chico que es de La Serena, que no tenía idea de que había una concejala transgénero en Valparaíso. ¿Te fijas ahí? Claro. Entonces, y a lo mejor en gran parte de Chile no lo saben, y eso es una señal súper clara y evidente. Bueno, uno puede decir Valparaíso especial, etcétera, siempre ocurren situaciones que a lo mejor se escapan un poco a la norma, digamos, nacional, pero es una situación súper, y que además fue primera mayoría, entiendo, ¿no? No sé si me equivoco, pero me parece que fue la primera mayoría a nivel comunal. Por lo tanto, yo siento que hay aires de cambio, pero insisto en esa idea, hay una fuerza, digamos, que va a contrapelo de esos cambios que todavía, al parecer, es muy poderosa. Esperemos que no. Claro, o sea, tanto como un cierre, creo que hay una pequeña mayoría que todavía no se da por notificada, pero ya las cosas ya cambiaron. Es que a lo mejor tienen correo Hotmail todavía. Mixmail. Mixmail, bien. Oye, Jorge Villa, nos queda poco tiempo, así que vamos a las noticias, panoramas y otras hierbas para esta semana, ¿te parece?
Me parece. Vamos a decir, son puras noticias, como se diría en jerga popular, que están pitilla, en el sentido de que justamente hoy, por ejemplo, cierra una convocatoria, ojalá que la puedan extender, para la gente del Maule, porque la Seremia de las Culturas invita a los artistas a integrar los núcleos de creación de artes de la visualidad. Invitaciones para los artistas de la visualidad con residencia en el Maule para desarrollar procesos creativos colectivos. La Secretaría Regional Ministerial de la Cultura y las Artes los invita para conformar estos núcleos con un plazo de postulación, como ya les decía, hasta el 29 de junio. Y ahí en la página que está mostrando nuestro querido director, pueden ingresar a visualizar las condiciones y el formulario de participación. Ojalá que puedan alcanzar, ojalá que puedan extender este plazo también, para que toda la gente que esté ahí en el Maule pueda participar. La iniciativa tiene por objetivo incentivar la creación y promover la investigación y producción artística junto con el diálogo y la reflexión entre artistas de los distintos ámbitos de las artes de la visualidad en la región del Maule. Las propuestas serán evaluadas por un comité formado por Loreto Muñoz, curadora especialista en espacios de difusión en artes de la visualidad, Raúl Arellano, artista visual de destacada trayectoria, y Varinia Brodsky, representante de la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas. Actuará como ministro de FE, un funcionario o funcionaria, representante de la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pasamos a otra noticia. Les comento de que hasta, y por eso les digo que súper ajustado a los tiempos, hasta el 1 de julio estará abierto el concurso de fotografía científica 2021 UFRO, ¿ya? Cuyo objetivo es contribuir a la valoración y reconocimiento de la ciencia como una expresión presente en todos los aspectos de las actividades humanas. Es el objetivo de esta versión 2021 del concurso de fotografía científica, como ya les decía, de la Universidad de la Frontera. Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años interesadas en la ciencia y en la fotografía. Se entregarán 3 premios por categoría, de 400.000, 300.000 y 200.000 pesos respectivamente. La fotografía ganadora a nivel nacional será la imagen representativa de la versión 2022 del concurso. Pueden ingresar ahí a la página de ufro.cl, Universidad de la Frontera, y ahí pueden acceder al link que les va a llevar hacia este concurso de fotografía, que, como ya lo saben, solamente hasta el 1 de julio. Pasamos a la siguiente, y esto tiene como, no me voy a robar fotomérides porque no puedo, pero tiene algo de fotomérides también, porque es una noticia donde que señala que una fotografía de Pinochet es incluida en la galería de honor del Museo de la Fotografía de Rotterdam. Uno puede decir, oye, pero ¿cómo? ¿Es un homenaje a Pinochet? No, en realidad es un fotógrafo de origen holandés, ¿cierto? Que se llama Chas Gerritsen, y que es parte de una colección de 99 imágenes icónicas de la historia moderna, ¿ya? Por eso está ahí emplazada en esta exposición. El Museo de la Fotografía de Rotterdam, en Holanda, decidió colocar en su galería de honor la imagen de Chas Gerritsen, que tomó el 18 de septiembre de 1973, a días del golpe de Estado, durante el Te Deum con motivo de las fiestas patrias. Una imagen muy icónica también y que se ha ocupado en muchas instancias, ¿no? La fotografía se convirtió en parte de la iconografía y multiplicada desde entonces hasta la actualidad en el retrato principal del responsable del golpe de Estado, que solo días antes había encabezado junto a otras fuerzas, al resto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Gerritsen expresa que es un honor que se haya elegido una imagen que hice hace casi 50 años. En sus respuestas a un cuestionario que envió el diario de la Universidad de Chile, quien levanta esta nota, el autor dice: nunca esperé estar en una galería de honor de fotografía holandesa o que la imagen se expusiera permanentemente en un museo, como es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Chas Gerritsen no era un novato cuando llegó a Chile y había recorrido parte del sudeste asiático y en la guerra de Vietnam a fines de la década del 60. Sus fotografías eran publicadas por los principales medios y agencias internacionales que contaban en sus páginas lo que ocurría en ese enfrentamiento armado en el que estuvo involucrado Estados Unidos. Ya en Chile, su lente retrató lo que acontecía en medio del torbellino de los días de la Unidad Popular, las multitudinarias manifestaciones de apoyo al gobierno Allende y el desenlace de aquella mañana del 11 de septiembre de 1963. Gerritsen dice que
en el marco de esta fotografía, los seguía al oscuro interior de la iglesia, donde los fotógrafos y camarógrafos estaban filmando, enfocando a los 4 miembros de la Junta. Quería hacer algunos retratos, empecé por la derecha, con el general Mendoza, de Carabineros. No sabía dónde mirar, definitivamente no quería mirarme. Lo mismo con el general Lee de las Fuerzas Aéreas y almirante Merino. Ninguno quería mirarme. El último que fotografié fue el general Pinochet. Miró directamente a través de mí. Trabajé todos los ángulos y fotografié a cada uno de los miembros de la Junta. Primer plano, medio plano y fotografías también de grupo. Finalmente, señala: el pueblo de Chile siempre estuvo en mi corazón. Los chilenos y chilenas, estudiantes, trabajadores y jóvenes y ancianos hicieron de Chile una parte inolvidable de mi vida, comenta Gerritsen ahí en sus declaraciones. ¿Qué te parece, Jorge Villa? Por eso te decía que un poco como te robé fotomérides, pero en realidad es una noticia que tiene que ver con una fotografía que icónica de alguna forma, que está ahí en el Museo de Rotterdam. Eso es, pues, Jorge Villa. ¿Qué te parece? Excelente. En todo caso, tengo que hacer una corrección ahí. Esa fotografía es del 19 de septiembre del 73, porque los TD son los 19 de septiembre. Sí, pues lo otro es que este fotógrafo holandés te tuvo que llevar de mala forma, esconder los rollos y salir de Chile un poco a la rápida. Creo que fue expulsado. Y también se llevó rollos de chilenos. Muchas fotografías que actualmente conocemos de fotógrafos chilenos fue porque este fotógrafo se los sacó de Chile. Bueno, ahí hay bastantes historias respecto a esa época, obviamente. Así seguramente. Que, bueno. Jorge Villa, ya llegamos al final de este pie de foto del 29 de junio del año 2021. ¿Qué te pareció el programa el día de hoy? Un breve resumen. Variado, diverso, Valparaíso siempre presente y bueno, seguimos con esa duda porque Valparaíso no es la capital de Chile, la verdad. Vamos a seguir y podemos levantar una campaña, ¿por qué no? Hashtag Valparaíso Capital. Claro, y después de la salida al mar de Quilpué. Eso. Ya vos, Jorge Villa, un gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio y agradecer también a todas las personas que se conectaron a la transmisión y obviamente también a quienes se irán conectando a posterior ahí en la revisión de nuestro canal de YouTube y en las otras plataformas. Les dejamos un gran abrazo y nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de Pie de Foto. Chau, chau, chau. Así hemos repasado historias, imágenes, fragmentos de la vida. Pie de Foto, un programa con lo más destacado de la fotografía nacional e internacional. Con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de Foto, todos los martes desde las 19 horas por Viña FM y todas sus plataformas. Este fue un programa financiado con los recursos del Fondar 2021.